sobre una colina azotada por el viento de Los Ángeles, donde el sol moría en un resplandor de oro, una villa escondía más que lujos, guardaba secretos. En 2018, César Millán, el encantador de perros, se instaló allí sin saber que sería el epicentro de su caída. Detrás de las puertas brillantes, investigaciones silenciosas desenterraron archivos, grabaciones y escándalos que estremecerían su legado. Durante 3 años, cada rincón fue expuesto sin compasión, revelando métodos brutales y sombras financieras. En 2021, todo estalló. El héroe se quebraba ante la mirada atónita del mundo. La villa ya no era un símbolo de éxito, sino de traición. Esta no es solo una historia de fama y escándalo, es un choque brutal contra la realidad. ¿Sobrevivirá César a su propio derrumbe? Suscríbete y comenta tu opinión, porque lo mejor está por revelarse. Nacido en Culiacán, México en 1969, César Millán creció en medio de la pobreza y el sueño de escapar de su destino. La casa en la que vivía era solo una granja simple sin electricidad ni agua corriente, pero fue donde se sembró la semilla de una extraña conexión entre él y los perros. Desde muy joven, demostró ser diferente al poder hacer que incluso los animales más tercos se volvieran obedientes. El primero en reconocer este don especial fue su abuelo, quien lo llamó el perrero, el pastor de perros. Aunque solo era un niño, César juró convertirse en el mejor entrenador de perros del mundo. Mientras sus amigos se reían, él observaba en silencio el comportamiento de los perros en la granja. ¿Cómo establecían el orden? Lideraban con presencia en lugar de violencia. Esas primeras lecciones no vinieron de los libros, sino de la naturaleza, del instinto, y se convirtieron en la base de la filosofía de entrenamiento de la energía tranquila, que luego conocería el mundo. En 1990, a la edad de 21 años, César tomó la decisión más arriesgada de su vida: cruzar ilegalmente a los Estados Unidos con solo $100 en el bolsillo. No hablaba inglés, no conocía a nadie y se enfrentó a un viaje mortal cuando casi se ahoga en el desierto en el camino. En San Diego, el gran sueño comenzó con noches durmiendo bajo puentes y días lavando autos en vecindarios residenciales. Pero a pesar de las dificultades, César nunca perdió de vista su único objetivo: trabajar con perros. La oportunidad vino de esa misma pasión. Trabajando como empleado en una peluquería canina, asombró a los clientes cuando los perros más agresivos se volvieron dóciles bajo su presencia. Los rumores se extendieron y el nombre de César Millán comenzó a mencionarse como un susurrador que podía resolver incluso los comportamientos más anormales en los perros. Su carrera floreció cuando fundó el Centro Psicológico DOG, en un área plagada de delincuencia en el sur de Los Ángeles. El centro no era lujoso, solo un terreno polvoriento donde trabajaba con manadas de perros con una correa y paciencia, pero los resultados asombraron a toda la industria. Los perros que otros expertos habían dado por perdidos se recuperaron espectacularmente, y entonces Hollywood se dio cuenta. Grandes estrellas comenzaron a llevar a sus mascotas a verlo. Un gran punto de inflexión llegó cuando la actriz Jada Pinkett Smith no solo quedó impresionada, sino que también se convirtió en su mecenas. Ella financió sus clases de inglés, ayudándolo a dar forma a una marca más profesional, pero con un desafío. Si después de un año no podía afirmarse, volvería a pasear perros por alquiler. Para César, esto no fue presión, sino el primer empujón para salir a la luz. Fue a partir de esa relación que César fue presentado a productores de televisión, quienes vieron en él no solo a un entrenador de perros, sino a un personaje con una historia inspiradora. No solo vieron habilidad, sino que también sintieron un espíritu mexicano indomable. Un viaje de la oscuridad a la luz. Solo unos años después, nació el programa de televisión Dog Whisperer, llevando su nombre por todo Estados Unidos y el mundo. César Millán no solo cambió la forma en que la gente veía a los perros, sino que también cambió la forma en que la gente se veía a sí misma en su relación con los animales. De un niño pobre de una zona rural a un entrenador de perros de renombre mundial, su historia es un testimonio vivo de que el instinto, la fe y la determinación pueden superar cualquier barrera. Un gran punto de inflexión en la carrera de César llegó cuando fundó el Centro Psicológico DOG, en una zona plagada de dificultades en el sur de Los Ángeles. El lugar no era ostentoso, solo un terreno polvoriento, pero fue allí donde trabajó con manadas de perros usando solo una correa y una paciencia extraordinaria. Los resultados que obtuvo asombraron a toda la industria del adiestramiento canino. Perros que otros expertos habían dado por perdidos experimentaron cambios espectaculares bajo la guía de César. Entonces Hollywood se fijó en él.
grandes estrellas comenzaron a llevar a sus mascotas para que César les ayudara. En 2004, National Geographic apostó por César Millán, un talento peculiar sin formación formal. Dog Whisperer se lanzó discretamente, pero pronto se convirtió en un fenómeno global, transmitiéndose en más de 80 países con millones de espectadores. La clave fue la habilidad de César para calmar perros agresivos con su energía tranquila y mirada firme. El público aprendió sobre perros y a controlar sus emociones. El programa impulsó un imperio de libros, comida para perros, revistas y productos de entrenamiento, valorando su empresa, Caesar's Way Inc., en más de $25 millones, un símbolo del sueño americano. Otro hito importante fue cuando la actriz Jada Pinkett Smith no solo quedó impresionada, sino que también se convirtió en su mecenas. Ella financió sus clases de inglés, ayudándolo a construir una imagen más profesional, pero también le planteó un desafío. Si después de un año César no lograba afirmarse, volvería a pasear perros por alquiler. Para César eso no fue presión, sino el primer empujón para salir a la luz. Fue precisamente a partir de esta relación que César fue presentado a productores de televisión, quienes vieron en él no solo a un talentoso entrenador de perros, sino también a un personaje con una historia inspiradora. Con la fama surgieron críticas de veterinarios y organizaciones de bienestar animal sobre los métodos de César. Técnicas como collares de ahorque fueron tachadas de obsoletas y dañinas. La Sociedad Americana de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal rechazó su teoría de la dominancia por ser inconsistente con la ciencia moderna y potencialmente dañina psicológicamente. La polémica creció, alcanzando un punto álgido en 2006, cuando un episodio mostró a César usando un collar de ahorque que dejó inconsciente a un perro llamado Shadow. Aunque editado, el público notó algo inusual, generando quejas y obligando a National Geographic a añadir advertencias. La imagen del encantador de perros comenzó a deteriorarse. La controversia continuó con la revelación de metraje inédito que mostraba a Shadow inconsciente por casi 30 segundos, ignorándose la preocupación del equipo. El incidente transformó la admiración en indignación, convirtiendo a César en el centro de un debate ético global sobre el entrenamiento animal. A pesar de la defensa del canal, la confianza del público disminuyó y cada emisión generaba protestas. El símbolo de curación se convirtió en uno de duda. En ese periodo oscuro, su vida personal también se vio afectada silenciosamente. En 2010, mientras su reputación se tambaleaba, la vida personal de César entró en crisis. Su Pitbull Daddy, compañero fiel y clave para rehabilitar perros agresivos, murió a los 16 años, una pérdida que describió como la de un maestro. Poco después, su esposa, tras 16 años de matrimonio, solicitó el divorcio, exigiendo custodia, pensión y división de bienes. El doble golpe devastó a César, revelando sus diarios soledad, pérdida y confusión sobre el futuro. El hombre que cruzó el desierto con $100 ahora luchaba con su propio éxito, tocando fondo y enfrentando la pregunta de si podría recuperarse. En su diario, César escribió sobre la muerte de Daddy como la pérdida de una parte de sí mismo, más que un perro, su maestro y guía. En los últimos días del Pitbull no se apartó, durmiendo a su lado. Este vínculo, sumado al divorcio tras una década con su esposa, lo sumió en la depresión. En mayo de 2010, intentó suicidarse con pastillas, un acto que luego admitió como su momento más oscuro. Rescatado y reanimado tras 3 días en cuidados intensivos, fue trasladado a un centro psiquiátrico, evidenciando una desesperación profunda tras una fachada de invencibilidad. Las pérdidas personales trajeron graves consecuencias financieras. El divorcio de ilusión no solo fue emocional, sino también un duro golpe económico. Los documentos judiciales mostraron un pago único de $400,000, pensión mensual y manutención, además de la división de bienes raíces. Mientras, Dog Whisperer perdía audiencia y nuevos programas de entrenamiento suave ganaban terreno. En 2012, National Geographic anunció el fin de la serie tras 9 temporadas. Los intentos de César por revivir su carrera con César 911 y Dog Nation no replicaron el éxito original, y su imperio comenzó a desmoronarse. En 2015, César se vio envuelto en otro escándalo por un incidente en César 911. Un bulldog francés llamado Simon atacó a un cerdo durante el rodaje, sin precauciones adecuadas pese al historial agresivo del perro. El cerdo resultó herido, generando indignación en redes sociales y una investigación de control animal. Aunque no hubo cargos, el daño a la reputación de César fue irreparable. El asunto se volvió aún más grave cuando se reveló un metraje interno
que mostraba que el episodio transmitido había sido ligeramente editado. En la versión original sin editar, el incidente fue mucho peor, lo que llevó a las organizaciones de bienestar animal a criticarlo duramente. Algunos miembros del equipo de producción admitieron haber advertido sobre el peligro, pero fueron ignorados. La comunidad comenzó a firmar peticiones exigiendo la cancelación de los programas de Millán. Argumentaron que la negligencia en el entrenamiento había cruzado la línea ética. Su equipo legal argumentó que fue solo un accidente durante un entrenamiento legítimo, pero la opinión pública tenía una visión diferente. César, quien alguna vez fue venerado como un símbolo de comprensión animal, ahora era visto como alguien que había perdido la compostura en el mismo método que había creado. Tras el brillo había un mundo lleno de presión, pérdida y caídas de las que no era fácil recuperarse. Aunque finalmente se retiraron los cargos, el daño que César Millán tuvo que soportar fue enorme. Según los registros financieros publicados, los costos legales y de gestión de crisis le costaron más de $200,000, un precio elevado por la imagen que alguna vez se consideró inquebrantable. Sin embargo, en lugar de dejar que esos fracasos lo consumieran, César demostró una rara resiliencia. No se quedó quieto. Al darse cuenta de que el mercado estadounidense se estaba volviendo más hostil, comenzó a centrarse en el mercado global, especialmente en Asia, donde su filosofía aún era recibida calurosamente. Allí abrió un nuevo centro de entrenamiento ubicado en 45 acres, que ofrece no solo cursos de entrenamiento para perros, sino también para sus dueños. Al mismo tiempo, en su vida personal, también encontró una nueva estabilidad con Yahira Dar, la mujer que se convirtió en su prometida en 2016. Sin embargo, detrás de esa reaparición había una serie de inestabilidades que se extendían silenciosamente. Cuando los investigadores analizaron la situación financiera en 2018, descubrieron que el imperio de César Millán ya no era tan sólido como parecía. Una serie de sus subsidiarias iniciaron procesos de reestructuración cuando las deudas superaron los activos. Caesars Way Inc., que alguna vez fue un motivo de orgullo, redujo significativamente su escala. Muchos productos que alguna vez fueron exitosos dejaron de producirse debido a la caída de los ingresos. Los informes financieros mostraron una situación sombría. César Millán Pet Products debía $4.2 millones, mientras que sus activos eran menos de $900,000. Caesar's Way Publishing había estado perdiendo dinero durante 3 años consecutivos por un total de más de $1.700.000. En medio de la ola de protestas y la caída de los ingresos, lo que le quedaba eran seminarios y acuerdos de licencia internacionales. Los restos de un imperio que alguna vez valió decenas de millones de dólares. Pero lo que más sorprendió al público provino de detrás de escena. Una serie de correos electrónicos y memorandos internos filtrados revelaron un esfuerzo sistemático para controlar la crisis de comunicación y calmar las críticas. Se elaboraron planes detallados para contratar consultores científicos, para defender públicamente la teoría de la dominancia, a pesar de haber sido refutada por la comunidad científica. En ellos, el equipo de comunicación también dio instrucciones sobre cómo usar ángulos de cámara para ocultar las correcciones físicas durante el entrenamiento. Un correo electrónico de un productor decía claramente: "Tenemos que cortar las correcciones más duras y centrarnos en el antes y el después, sin revelar demasiado el proceso". Otro mensaje incluso mencionaba ocultar por completo cualquier acción que pudiera considerarse violenta a través de técnicas de filmación. Estos documentos generaron dudas sobre la autenticidad de lo que se mostraba a la audiencia, y de hecho, quizás la verdad estaba fuera de cuadro. Desde dentro comenzaron a alzarse voces. Algunos ex asociados se presentaron para acusar que las sesiones de entrenamiento en realidad eran mucho más duras de lo que se mostraba. Otros describieron un ambiente de trabajo tenso, donde cualquier cuestionamiento era visto como una traición y podía llevar al despido. Estos testimonios pintaron un retrato muy diferente de César Millán, un hombre que alguna vez fue un símbolo de empatía con los animales, ahora cada vez más cerrado, desconfiado y menos receptivo a nuevos métodos. Peor aún, la investigación descubrió varios acuerdos extrajudiciales con dueños de perros que alegaban que sus mascotas habían resultado heridas durante el entrenamiento realizado por Millán o su equipo, a medida que los secretos se revelaban uno tras otro. La pregunta no era solo si César podía salvar su legado, sino también si la imagen del encantador de perros alguna vez existió realmente, o si fue solo una ilusión construida ante las cámaras de televisión. La cantidad total que César Millán tuvo que pagar por acuerdos extrajudiciales desde 2007 superó $1,5 millones.
una suma lo suficientemente grande como para acallar cualquier duda de que las quejas fueran raras o infundadas. Entre ellos, se registraron 12 casos con indemnizaciones que oscilaron entre los $50,000 y los $415,000 por incidente. El caso más impactante fue una actuación pública donde un pastor alemán sufrió la fractura de 3 costillas tras la intervención de Millán. Otro Cocker Spaniel desarrolló ansiedad crónica y necesitó medicación a largo plazo después de una sesión de entrenamiento en el centro DOG en Santa Clarita. Todos los acuerdos incluían cláusulas de confidencialidad estrictas, obligando a los dueños a guardar silencio. Sin embargo, lo que realmente dañó la reputación de César fueron los videos de entrenamiento sin editar encontrados en su antigua residencia, metraje que conmocionó incluso a los expertos. A diferencia de la imagen pulcra mostrada en televisión, estos videos exponían el controvertido proceso de entrenamiento de Millán de forma cruda, sin cortes. Expertos en comportamiento animal que revisaron este material afirmaron que muchos perros no estaban sometidos, sino aterrorizados, mientras que ante las cámaras parecían calmados, en realidad sus cuerpos temblaban, jadeaban y mostraban altos niveles de estrés. Una escena particularmente escalofriante mostraba a Millán presionando con fuerza el cuello de un perro hasta que se desplomó. Él lo describió como sumisión, diciendo que el animal no sentía dolor, pero los veterinarios señalaron claramente signos de dolor y ansiedad extremos. Esas imágenes, que fueron eliminadas del episodio oficial, ahora servían como evidencia de que la línea entre el entrenamiento y el maltrato nunca había sido tan delgada, a medida que su reputación en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se erosionaba debido a la serie de controversias. Documentos internos revelaron que la empresa de Millán había cambiado su estrategia hacia mercados menos regulados. Según un informe de 2017, más del 70% de los ingresos de César provenían de Asia, particularmente de China, donde su enfoque basado en la dominancia aún no había encontrado una oposición significativa. Mientras tanto, el centro de entrenamiento principal en Santa Clarita operaba con pérdidas significativas, dependiendo de los ingresos de actuaciones personales y programas de televisión. Las inscripciones a los cursos disminuyeron drásticamente, mientras que los centros de entrenamiento que utilizaban métodos positivos experimentaron un auge. Varias instalaciones que alguna vez llevaron el nombre de Millán cerraron o cambiaron de marca para distanciarse de la imagen negativa. A pesar de todo, mantuvo un grupo de seguidores leales que argumentaban que gracias a él no habían tenido que abandonar a perros sin esperanza y que sus contribuciones al rescate de animales aún merecían reconocimiento. Ante la presión pública, Millán finalmente habló. En una declaración oficial admitió que algunas de sus técnicas más antiguas ya no reflejaban su filosofía de entrenamiento actual. Ahora enfatizaba que su método había evolucionado, basándose en 3 pilares: ejercicio, disciplina positiva y conexión emocional. Mi método ha evolucionado a medida que he aprendido más sobre la psicología canina, dijo. Siempre he querido salvar perros y mantener a las familias unidas. Sin embargo, en la comunidad de entrenamiento y etología canina, el nombre de César Millán seguía siendo una línea divisoria. Para algunos era un héroe, un símbolo de empatía y capacidad de rehabilitación. Para otros era la prueba de una era de entrenamiento obsoleta que necesitaba terminar. Y en medio de todas esas voces opuestas, el verdadero legado de César Millán aún se estaba definiendo, no solo por lo que había hecho, sino por cómo elegía rectificar. Algunos expertos no pudieron negar la huella que César Millán dejó en el campo del entrenamiento canino. Fue uno de los primeros en llevar los conceptos de energía humana, consistencia y la importancia del ejercicio a la conciencia pública. Gracias a él, millones de personas entendieron por primera vez que el comportamiento de sus mascotas reflejaba la forma en que las trataban. Sin embargo, también hubo muchas voces críticas que argumentaron que había frenado la evolución de la ciencia del comportamiento al promover la teoría de la dominancia como modelo primario durante años, un modelo obsoleto ahora refutado por numerosas investigaciones acreditadas. Aunque el debate continuó, el punto en el que la mayoría de los expertos coincidieron fue que la presencia dominante y la intensa controversia en torno a Millán habían creado un punto de inflexión que obligó a toda la industria del entrenamiento a reevaluar seriamente y cambiar hacia un enfoque centrado en la evidencia y la empatía. Hoy en día, una nueva generación de entrenadores y programas de televisión modernos están reescribiendo por completo el enfoque hacia los perros. El modelo de disciplina-dominancia que alguna vez dominó las pantallas durante más de una década ha sido reemplazado gradualmente por métodos positivos que entienden las emociones y la individualidad de cada perro. Millán, quien alguna vez estuvo en el centro del brillo de un imperio de decenas de millones de dólares, ahora vive de manera más discreta. El programa Dog Whisperer solo existe como repeticiones y contenido digital, como un vestigio de una era dorada que vivió y las diversas controversias que marcaron su carrera para siempre.
Para el movimiento de bienestar animal, las investigaciones y revelaciones en torno a él fueron una llamada de atención, obligando a toda la industria a ser más transparente, ética y a escuchar las voces de las criaturas a las que nos arrogamos el derecho de entrenar. La historia de César Millán, de héroe que cambió la forma en que el mundo veía a los perros a una figura profundamente divisiva, es un claro testimonio del precio de la fama. En la brillante luz del éxito, inspiró, pero en la oscura sombra de los errores, también obligó a la sociedad a cuestionarse. Los documentos encontrados en su antigua residencia cuentan una historia diferente. Un hombre autodidacta, sin títulos, que construyó un imperio con sus propias manos, con talento genuino, con una imagen cuidadosamente elaborada y con decisiones que quizás no se mantuvieron al día con los tiempos. Para algunos fue un pionero, para otros fue un símbolo que necesitaba ser reemplazado. Y es en ese conflicto donde su legado aún está inconcluso, aún se está escribiendo, no a través de episodios de televisión, sino a través de debates sobre el cambio y la responsabilidad en la forma en que tratamos a los animales. Quizás la mayor tragedia de César Millán fue que creyó que siempre actuó por el bien de los perros, mientras que el mundo a su alrededor se dio cuenta cada vez más de que eran sus propios métodos los que necesitaban cambiar. Un antiguo asociado dijo una vez: realmente creía que estaba ayudando, pero la tragedia es que no se dio cuenta o no quiso admitir cuando la evidencia mostraba que tenía que cambiar. Desde la mansión donde se ocultaban cintas inéditas hasta las investigaciones que cambiaron toda una industria, la historia de César no es simplemente sobre un hombre y sus perros. Es una historia sobre el poder de la fama, la fuerza de la imagen y la necesidad de humildad en un mundo en constante cambio.